Hola con todos. El tema de la presente clase es acerca de los cambios fisiológicos que se dan dentro del embarazo. Como todos sabemos, en el embarazo va a haber una serie de cambios, ¿no? A nivel de todos los sistemas, debido básicamente a los cambios hormonales, ¿no? Al incremento del estrógeno, la progesterona y otra serie de mecanismos adaptativos que se van a dar en la gestación y que van a repercutir en cambios en cada uno de los sistemas que vamos a ir analizando durante la presente exposición. Primero hablemos sobre el cambio que se da a nivel del útero. Sabemos que el útero en una mujer no grávida es un útero en forma de pera, de un peso aproximado de 70 gramos y con un volumen de 5 a 10 cc aproximadamente. Sin embargo, en la mujer embarazada, este peso del útero puede llegar hasta 1,1 kg aproximadamente y llegar a un volumen de 5 a hasta inclusive 20 litros. A nivel de la musculatura lisa va a haber una hipertrofia de las células, no del miometrio, que van a producir este agrandamiento uterino. Va a haber una hipervascularidad también. El tejido elástico va a estar incrementado, va a haber mayor cantidad de vasos linfáticos, mayor cantidad de vasos sanguíneos. Algo importante es que eh, el útero hasta la semana 12 de la gestación va a ser intrapélvico. Pasado las 12 semanas va a poder ser palpado a nivel abdominal. De ahí que cada vez que nosotros solicitamos una ecografía y tenemos entre la duda de si es transvaginal o es abdominal, debemos de tener como parámetro, como punto de corte, las 12 semanas. De 12 semanas para abajo, ecografía transvaginal, y de 12 semanas para arriba, calculamos unos 12 centímetros de útero. Al ya ser abdominal el útero, podemos solicitar una ecografía abdominal, ¿no? Una ecografía pélvica. Eh, Aquí lo que les comentaba, ¿no? Otra cosa importante de señalar en cuanto a cambios en el útero es la formación del segmento uterino, el cual se da aproximadamente entre las semanas 28 y 32 semanas. Recuerden que durante la cesárea, el corte o la histerotomía que hacemos es justamente a nivel del segmento, ¿no? La parte más adelgazada del útero, que se encuentra en la parte inferior, ¿no? En la cara anterior. En pacientes cuando son sometidas a una cesárea por ejemplo, preeclampsias severas, síndrome HELP de 28 semanas o 30 semanas en las cuales aún no se forma el segmento, obviamente el tipo de histerotomía no va a ser segmentario, ¿no? Más bien va a ser una corporal baja. Eh, En cuanto al cuello del útero, va a haber mayor vascularidad, ¿no? Eh, Recuerden que los agentes, las sustancias que van a mantener rígido el cuello del útero van a ser el condroitin-sulfato y dermatansulfato, ¿no? Condroitin-sulfato y dermatansulfato, llegando casi al último, a la última parte del tercer trimestre. Se va a modificar, ¿no? Se va a modificar estos proteoglucanos, eh, favoreciendo, predominando el ácido hialurónico, ¿no? Sobre estos dos que les mencioné. El ácido hialurónico retiene el líquido, edematiza el cuello, lo reblandece y lo prepara bien para comenzar a incorporarse y que pueda dilatar, ¿no? Antes de ello vamos a encontrar un cuello rígido, ¿no? Fibromuscular, característico, ¿no? En las primeras etapas de la gestación. Recuerden que el cuello uterino está formado de tejido conectivo, músculo liso, ¿no? Colágeno. Importante conocer esa composición del cuello del útero. A nivel de ovario, básicamente lo importante tenemos que mencionar es el cuerpo lúteo, ¿no? Que es importante porque es el que va a producir, ¿no? La progesterona hasta aproximadamente la semana 7 y 8. Recuerden que es a partir de la semana 8 a 9 que la placenta asume dicha función de la producción de progesterona. Entonces el cuerpo lúteo ya no es tan importante, ya que la progesterona a partir de la semana 9 asume la función de producir progesterona para mantener la gestación.
A nivel de la vagina hay un signo muy conocido, ¿no? Que es el signo de Chadwick, que es una coloración, ¿no? Una coloración violácea, ¿no? A nivel de la mucosa vaginal, que se debe básicamente a la hiperemia, ¿no? Al aumento de la vascularidad a ese nivel. En cuanto a la piel, básicamente lo que vamos a encontrar en la gestante van a ser las famosas estrías gravídicas, ¿no? Las estrías gravídicas que van a ser muy frecuentes en la gestación y se van a dar en más del 50%, ¿no? De las embarazadas, las cuales van a predominar en la región inferior del abdomen, a nivel de las mamas y en los muslos, y que básicamente son el resultado del estiramiento, ¿no? De la piel normal. Como se aprecia ahí en las imágenes, a nivel abdominal, esas estrías de color, ¿no? Medio rojizo, cuyo tratamiento no existe un tratamiento eficaz que durante la gestación pueda hacer desaparecer dichas estrías, ¿no? Eh, la línea negra, ¿no? Que va a haber una hiperpigmentación de la línea alba, se va a formar en la línea bruna o línea negra. Esta hiperpigmentación básicamente se va a deber al incremento de la progesterona, ¿no? Incremento de las hormonas como el estrógeno y la progesterona. El cloasma gravídico o melasma también es muy característico en la gestación, ¿no? Y muchas veces queda como secuela. La mujer puede quedar con estas manchas, ¿no? A nivel facial después de la gestación. El eritema palmar, las telangiectasias o también llamadas hemangiomas aracniformes, ¿no? También debido al incremento de estas hormonas, ¿no? De estrógeno y progesterona. Es importante también recalcar que ese tipo de alteraciones en la piel, como es el eritema palmar y las arañas vasculares, se dan en más del 50%, ¿no? De los pacientes. Y como les mencioné, básicamente se debe al incremento de estrógenos, y los cuales van a desaparecer tras el parto. Aquí están las famosas arañas vasculares, ¿no? Las telangiectasias, ¿no? Debido al incremento de estrógeno. En lo que es el metabolismo hídrico, ¿por qué se hinchan los pies en la gestante? Hay varios mecanismos que van a justificar dicha alteración. Uno de ellos es, bueno, el incremento del útero, ¿no? Obstrucción parcial de la cava, el aumento del estrógeno, que tiene una función similar, ¿no? A la aldosterona, con la consiguiente retención de sodio y retención de líquidos. Todo ello eh, va a provocar que la gestante o que la mujer gestante vaya a comenzar a eh, sentir un aumento de volumen, ¿no? En los miembros inferiores, los cuales puede ser también un signo de preeclampsia. Recuerden que el edema ya no es diagnóstico, no está dentro de los parámetros considerados como diagnóstico de la preeclampsia, pero sin embargo cuando son edemas que pasan las rodillas ya no se consideran normales y más bien deberían considerarse un signo de alerta para un posible descarte, ¿no? De algún tipo de patología relacionada con la gestación. ¿Qué sucede con los hidratos de carbono en la gestación? Bien, este, durante la primera mitad de la gestación va a haber un incremento del almacén de la glucosa, ¿no? En forma de glucógeno a nivel hepático, con una disminución de la gluconeogénesis. Pasado la segunda mitad del embarazo va a haber un incremento de la liberación de la glucosa, ¿no? Básicamente la glucosa pasa hacia el feto, ¿no? A través de la placenta, por un mecanismo de difusión facilitada. Recordemos que ahí la difusión
sin gasto de energía, la difusión facilitada, el transporte activo y la pinocitosis, ¿no? Em, el oxígeno, el CO2, los electrolitos, el agua, pasan por difusión simple, ¿no? Sin ningún tipo de gasto de energía, ¿no? A través de la placenta hacia el feto. La glucosa lo hace por difusión facilitada, mientras que otros agentes, como por ejemplo los aminoácidos, eh, van a atravesar, la placenta por transporte activo, ¿no? El hierro, por ejemplo, mientras que otras sustancias de mayor tamaño, como los lipopolisacáridos, como por ejemplo los fosfolípidos, este, las lipoproteínas, perdón, van a atravesar la placenta, no por pinocitosis, ¿no? Y cuando inclusive hay lesiones, pequeñas microtraumas a nivel de la placenta, va a haber pase también de hematíes, ¿no? De la madre hacia el feto. Entonces, volviendo al tema de los hidratos de carbono, ¿por qué se dice que la gestación es un estado diabetogénico? Debido a la acción del lactógeno placentario. El lactógeno placentario es un agente una sustancia que va a aparecer en sangre pocos días después de la implantación del blastocito y cuyo crecimiento va a ser directamente proporcional a la masa placentaria, ¿ok? Directamente a la masa placentaria. Una de las funciones del lactógeno placentario es la liberación, ¿no? La lipólisis, la liberación de ácidos grasos, el cual actúa a nivel de la insulina provocando una insulinoresistencia, ¿no? A nivel periférico, con la consiguiente elevación de la glucosa postprandial, ¿no? Entonces básicamente esta acción del lactógeno placentario, que se acentúa a partir de la segunda mitad del embarazo, es el que va a predisponer a la gestación como un estado diabetogénico, ¿ok? Básicamente por ese mecanismo. A su vez también el estrógeno y la progesterona también actúan como agentes que actúan contra la acción de la insulina, ¿no? Favoreciendo el incremento de la glucosa, ¿no? Eh, es importante recordar, ¿no? Que el lactógeno placentario va a ser protagonista sobre todo en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Estos ácidos grasos que son liberados, ¿no? de la grasa central por la lipólisis son los que van a actuar, ¿no? A nivel de la insulina, provocando esta resistencia a la acción de la insulina, ¿no? Y en mujeres con alguna predisposición va a favorecer la aparición de lo que es la diabetes gestacional. Bien, en lo que son cambios hemáticos durante la gestación, tenemos que hablar de la anemia fisiológica relativa que hay, ya que a pesar de haber un incremento de la masa eritrocitaria, también va a haber un incremento del plasma. Por ende va a haber una anemia dilucional, ¿no? Encontrándose valores de 11.5 de hemoglobina en la gestación con un 33% de hematocrito, ¿no? Considerándose hasta cierto punto normales, si se conoce, ¿no? Esta anemia dilucional relativa fisiológica que se da durante la gestación. El plasma, el intravascular, va a incrementar hasta un 40%, ¿no? Llegando a ese punto, a ese incremento del 40% de su nivel basal hacia la semana 28 a 32 semanas de gestación, pero comenzando a elevarse hacia las 22 semanas ya comienza a elevarse el volumen plasmático, ¿no? Esto lo vamos a mencionar más adelante en lo que son cambios cardiovasculares. Entonces, volviendo a esta anemia dilucional, es importante conocerlo, ya que durante algunas patologías tiene que llamarnos la atención encontrar niveles de hematocrito elevados, ¿no? O niveles de hemoglobina. Por ejemplo, en la preeclampsia, en el cual hay una extravasación del plasma, por ende un incremento del hematocrito, ¿no? Y que nos pueden hacer pensar, ¿no? de un signo, de un tipo de lesión a nivel endotelial en una gestante que puede tener alguna sintomatología que nos haga pensar en una preeclampsia, ¿no? O sea, el hematocrito elevado
suele ser también un signo, ¿no?, de algún tipo de alteración, sobre todo en pacientes con preeclampsia se puede encontrar niveles de hematocrito elevado. Por eso es importante conocer que en la gestante se manejan niveles de hemoglobina y niveles de hematocrito bajos, ¿no?, por esta anemia dilucional que aparece de manera normal. La leucocitosis. Se puede llegar hasta 12.000 leucocitos, pero lo que no se puede encontrar en la gestación es desviación izquierda. Hay leucocitosis, sí, pero no desviación izquierda. Inclusive durante el puerperio y cercanos al trabajo de parto se puede llegar hasta niveles de 28.000 leucocitos, pero no es la norma encontrar niveles de desviación izquierda, ¿no? Eso no es normal encontrar, pero sí la leucocitosis, la leucocitosis que se da de manera normal, inclusive hasta 25.000, ¿no?, sobre todo en el puerperio cercano o etapas cercanas al trabajo de parto. El PCR considerado normal hasta 1.5, inclusive se puede decir en el puerperio o en el mismo trabajo de parto puede llegar hasta 5, ¿no?, el PCR, considerándose normales. Lo que son los factores de coagulación. La gestación es un estado que favorece la hipercoagulabilidad, justamente por elevación de los factores de coagulación, ¿no? Se van a elevar el factor 3, 7, 9. Los factores que no se elevan es el factor 11 y 13. No, es importante que lo fijen porque puede ser pregunta de examen, ¿no? Todos los factores de coagulación se elevan, ¿no?, excepto el factor 11 y el factor 13. El fibrinógeno también tiende a aumentar y la actividad fibrinolítica disminuye, ¿ok? Y todo esto va a favorecer un estado protrombótico, ¿no? Un estado protrombótico. Lo que es a nivel cardiovascular, ¿qué cambios va a haber a nivel cardiovascular? Como le mencionaba anteriormente, va a haber un incremento del volumen plasmático, ¿no?, hasta un 40% del nivel basal a partir de la semana 22, llegando a un punto máximo hacia la semana 32. Va a haber una desviación del eje, ¿no?, del corazón, del eje cardíaco hacia la izquierda. Va a haber un incremento del gasto cardíaco, el cual se va a iniciar entre la semana 3 y 5, ¿no?, de gestación. Básicamente, el gasto cardíaco sabemos que es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. En la primera mitad de la gestación, este incremento del gasto cardíaco va a ser debido al incremento del volumen latido, mientras que en la segunda mitad de la gestación, este incremento del gasto cardíaco se va a deber básicamente al incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no?, la frecuencia cardíaca, la cual se va a elevar a partir de la semana 20, ¿no?, y la cual se va a regularizar o se va a normalizar días posteriores, ¿no?, al parto. Otros cambios importantes a nivel del corazón es que va a haber un soplo diastólico, ¿no?, un soplo sistólico, también puede haber funcional, un incremento, como le mencioné, de la frecuencia cardíaca, ¿no?, en 10 latidos por minuto. La presión venosa central no se altera con el embarazo, ¿no?, es importante conocerlo. La presión arterial. La presión arterial durante la gestación tiende a disminuir, básicamente de manera activa por la acción de vasodilatadores como la prostaciclina y el óxido nítrico. Por ende, la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, tienden a disminuir. Sin embargo, al acercarse al final del embarazo, tanto la sistólica como la diastólica, tienden a normalizarse, inclusive llegando a valores previos a la gestación. Durante el trabajo de parto, durante la contracción uterina, ¿no?, en el mismo trabajo de parto, la presión sistólica puede incrementarse hasta un 25%, mientras que la presión diastólica en plena contracción puede incrementarse hasta un 15%. Miren aquí lo que les había mencionado, ¿no?, y lo de la presión arterial, ¿no?, por acción de la prostaciclina y el óxido nítrico, básicamente es lo que va a producir la disminución, ¿no?, de la sistólica y de la diastólica. Cambios respiratorios en el embarazo. Lo primero que debemos saber es que en la parte respiratoria
durante la gestación, va a haber un incremento del consumo de oxígeno, ¿no? Tanto para la madre como para el feto. La progesterona también va a tener una acción importante a nivel de los cambios respiratorios que se dan en el embarazo. Eh, Va a haber una disminución del volumen residual, una disminución también de la capacidad residual. Recordemos que el útero, a la medida que va creciendo, va a elevar el diafragma unos 4 centímetros de su posición normal. Y esto va a favorecer una disminución del volumen residual, ¿no? Entonces el volumen residual, la capacidad pulmonar total también disminuye. Ojo, disminuye la capacidad pulmonar total, disminuye el volumen residual, mientras que valores son los que se elevan. Se eleva el volumen corriente, es lo que se eleva. Se va a elevar también la capacidad inspiratoria, ¿no? Eso también se va a incrementar. Eh, la progesterona va a producir un incremento de la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales al CO2, por ende va a haber una alcalosis respiratoria. Esta alcalosis respiratoria se va a compensar debido a un incremento del filtrado glomerular, un incremento de la excreción de bicarbonato. Por tanto, el pH se va a mantener normal, ¿no? No va a haber alteración en el pH. Entonces, lo que es importante es recordar de las alteraciones funcionales que se dan en la gestación, como les había mencionado, ¿no? La elevación del diafragma, que va a producir la reducción del volumen residual, va a disminuir un 20%, ¿no? La capacidad residual funcional también va a disminuir, lo que se incrementa la capacidad inspiratoria, y toda esa elevación de la capacidad inspiratoria y de la capacidad y de la volumen corriente va a producir un incremento de la ventilación por minuto, ¿verdad? Bien, pasando a otro punto. Bien, aquí ya lo que les había mencionado. La progesterona, ¿no? Incrementa la sensibilidad de los quimiorreceptores, ¿no? Por ende va a haber una hiperventilación, ¿no? Pero la cual se va a compensar debido al aumento de la eliminación del bicarbonato a nivel renal. Bien, esas son las cosas básicas que ustedes deben conocer, ¿no? Que más se suele preguntar durante los exámenes. Y a nivel del aparato urinario, ¿qué cambio va a haber? ¿Por qué la gestación va a predisponer a las infecciones urinarias durante la gestación? Básicamente, eso se va a deber, uno, la progesterona, que va a disminuir la motilidad de la musculatura lisa, y eso va a producir una estasis de orina, ¿no? A nivel de la vejiga, un retorno, ¿no? De la vejiga por el ureter hacia el riñón, produciendo dilatación del sistema pielocalicial, apareciendo una barra de orina, ¿no? Que va a disminuir su excreción, favoreciendo la proliferación bacteriana, ¿no? En esa orina retenida, ¿no? Por una disminución de la motilidad de la musculatura lisa, ¿no? Debido por la progesterona, básicamente. El útero, su crecimiento, su dextrorotación, va a producir compresión del uréter, el cual también va a dificultar, ¿no? Esta eliminación, va a favorecer esta detención de la orina, ¿no? Y por ende mayor tiempo de orina retenida, favorece un caldo de cultivo para lo que es la proliferación bacteriana, la eliminación de glucosa a nivel renal, la glucosuria. La glucosa también es un buen cultivo para lo que es la producción de bacterias, ¿no? La proliferación bacteriana. La eliminación de bicarbonato, ¿no? Que alcaliniza la orina, otro punto a favor para la proliferación bacteriana. Todos estos cambios que se producen en la gestación van a favorecer, ¿no? Van a favorecer la aparición de infecciones urinarias durante la gestación. Va a haber un incremento de la filtración glomerular, debido justamente a lo que les mencioné en la parte de cambios cardiovasculares. El aumento plasmático favorece
ese aumento plasmático que les mencioné del 40% y ese aumento del gasto cardíaco va a favorecer también un aumento de la filtración glomerular. Por tanto, la urea, la creatinina a nivel plasmático van a estar disminuidos. Es importante conocer eso porque en la preeclampsia, en el cual hay elevación de la creatinina, ¿no? Mayor de 1.2, mientras que una persona normal, la creatinina, una mujer no gestante, la creatinina básicamente se maneja en puntos de 0.7, 0.8, mientras que la gestante, lo normal es manejar 0.5, ¿no? Debido a mayor eliminación renal por el aumento de la tasa de filtración glomerular por el flujo plasmático renal. Bien, aquí es un cuadrito donde se explica, ¿no?, cómo es la tasa de filtrado glomerular, ¿no?, que aumenta sobre todo en la segunda mitad del embarazo. El estreñimiento en el embarazo, ¿no?, básicamente debido a la acción de la progesterona, ¿no?, que es relajante, va a disminuir el tránsito intestinal, ¿no?, y va a haber pirosis, reflujo gastroesofágico, estreñimiento, básicamente por la acción de la progesterona. ¿Okay? A nivel hepático va a haber una disminución de las proteínas transportadoras, una disminución de la colinesterasa. Los que no se va a alterar son las transaminasas, no va a haber alteración. La gamma glutamil transpeptidasa, que es un marcador colestásico, tampoco se va a alterar. Bilirrubinas, tampoco va a haber mayor alteración. Colesterol, triglicéridos y fosfolípidos aumentan. ¿Okay? Va a haber un incremento de ellos. Es importante conocer esto, ¿no?, porque suele ser pregunta de examen. La gestación es un estado que produce litogenicidad biliar, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia. Recuerden que los cálculos, ¿no?, la vesícula básicamente son por son de contenido, ¿no?, de colesterol. Por ende, esta hipercolesterolemia que se da en la gestación, sumado al aumento de la progesterona que va a producir una relajación a nivel vesicular, todo ello va a sumar para la aparición de litiasis vesicular, ¿no?, sobre todo en gestaciones repetidas, en gestaciones consecutivas. A nivel de la hipófisis va a haber un incremento, ¿no?, del tamaño de esta hormona, básicamente a predominio de la adenohipófisis, ¿no? La neurohipófisis no va a haber mayor alteración en cuanto a su crecimiento. A nivel visual, a nivel oftalmológico, va a haber un engrosamiento de la córnea, lo cual va a producir visión borrosa en la gestación, que suele ser normal, ¿no? No confundamos lo que es la fotopsia, que son como lucecitas que nosotros le preguntamos a la paciente si ve como lucecitas, que eso nosotros le llamamos fotopsias, ¿no?, que son signos, ¿no?, que evidencian severidad en la preeclampsia. La visión borrosa debido a engrosamiento de la córnea por retención hídrica, que sea de manera fisiológica en la gestación, suele ser un signo normal, un síntoma normal en la gestación, ¿no? En la prolactina va a haber hasta 10 veces un incremento de la prolactina, ¿no?, y tras el parto vamos a ver un descenso de dicha hormona. La tiroides, ¿qué pasa con la tiroides? Va a haber un crecimiento también de esta glándula, sin embargo no va a ser tan notoria, no va a llegar hacia el bóceo. Va a haber un incremento de la T4 total y de la T3 total, sin embargo la T4 libre y la T3 libre no va a haber mayor alteración en sus niveles. Va a haber un incremento del total, pero la T4 libre, que es la activa, no se va a alterar. Bien. A nivel de lo que son las encías, vamos a encontrar un incremento, ¿no?, de la hiperemia y una hipertrofia, ¿no?, gingival, lo cual conocemos como épulis, ¿no? Puede ser pregunta de examen también, ¿no? Es una tumoración a ese nivel de la mucosa, a nivel gingival, lo conocemos, ¿no?, como épulis, ¿no?, por una hipertrofia gingival básicamente, ¿no?, y una hiperemia.
Las caries también, por el incremento de la acidez oral, puede haber un incremento de dicha patología. Comencemos con las preguntas. Vamos a analizar cada pregunta y saquemos el mayor provecho a todas ellas. Una de las siguientes alteraciones no aparece dentro de los cambios maternos a nivel cardiocirculatorio. Dijimos que hay un aumento de volumen sanguíneo, sí, ¿no? Hasta un 40% del nivel basal. A partir de las 22 semanas, el cual se acentúa en las 28 a 32 semanas. 2. Aumento de la presión venosa en pelvis y en piernas, ¿sí? Por el tamaño del incremento del útero, ¿no? Que va a producir un mecanismo obstructivo. 3. Aumento de la frecuencia cardíaca, sí lo hay, sobre todo a partir de la segunda mitad del embarazo. 4. Aumento de las resistencias periféricas, falso. Dijimos que hay una disminución de las resistencias, ¿no?, sistémicas, básicamente por acción activa de la óxido nítrico y la prostaciclina, ¿no? 5. Aumento del gasto cardíaco, sí hay un aumento del gasto cardíaco. Básicamente la primera mitad del embarazo por acción, ¿no?, por disminución del volumen latido, y a partir de la segunda mitad del embarazo, aumento del gasto cardíaco por aumento de la frecuencia cardíaca. La 4 es la respuesta. Indica lo incorrecto en relación a las modificaciones hematológicas en el embarazo. Hay una leucocitosis in dirección izquierda, verdadero. Disminución de la actividad fibrinolítica, claro que sí, porque la gestación es un estado, ¿no?, de procoagulabilidad. 3. Trombopenia. Se presenta con mucha frecuencia la trombopenia en la gestación. Sin embargo, algunas bibliografías mencionan que hay una trombocitosis, ¿no? Lo que es, ¿no?, aceptado es que hay una trombopenia que se aparece en la gestación, probablemente también por un mecanismo parecido a la anemia, ¿no?, por un mecanismo dilucional. 4. Aumento de los factores de coagulación, 1, 3, 7, 8, 9 y 10. Eso es verdadero. Y 5 nos da como clave anemia. La respuesta aquí, las claves están entre la 3 y la 5. Porque anemia sí se produce, pero es una anemia, ¿no?, fisiológica, una anemia relativa, ¿no?, dilucional. Trombopenia no siempre se produce, ¿no?, porque hay también este estado de hipercoagulabilidad también es debido a una elevación de las plaquetas, ¿no? Pero como le mencionaba, algunas bibliografías mencionan que se puede presentar con mucha frecuencia el nivel de plaqueta disminuida, ¿no? Pero en este caso la respuesta es la 3, trombopenia, porque todas las demás sí se presentan en la gestación y no hay duda al respecto. Durante los siguientes hechos pueden tener lugar durante la gestación, excepto. Todos los siguientes hechos pueden tener lugar durante la gestación, excepto 1. Modificación del eje eléctrico cardíaco que se desplaza en sentido horizontal hacia afuera y hacia la derecha. Eso es falso, porque dijimos que el desplazamiento, ¿no?, del eje es hacia la izquierda. Entonces, del saque nomás tenemos que la clave aquí es la 1. Esa es la falsa. 2. Dice, hay una sobrecarga del sistema circulatorio llegando a aumentar el volumen plasmático hasta un 40%. Verdadero, dijimos que sí. Un 40% del nivel basal se incrementa, ¿no?, a partir de la semana 22. Puede aparecer un desdoblamiento fisiológico de primer ruido, verdadero. La presión arterial puede aumentar en el último trimestre, mientras que habitualmente disminuye en los 2 primeros trimestres, verdadero. Puede aparecer de manera fisiológica un ruido, un galope, ¿no?, C3, S3, verdadero. Aquí lo importante aquí es conocer que la presión arterial tiende a disminuir, ¿no? Tiende a disminuir en las primeras semanas de gestación por acción básicamente, ¿no?, de los agentes relajantes, ¿no?, como el óxido nítrico, y hacia el final de la gestación tienden a aumentar, ¿no?, inclusive llegando a valores normales. Se encuentra un soplo diastólico, ¿no?, fisiológico. A nivel de los cambios hematológicos durante la gestación, recuerden que les mencioné leucopenia, no hay leucocitosis, ¿no? Hay leucocitosis, disminución de fibrinógeno, no, lo que es disminución de la acción fibrinolítica, ¿no?, e incremento de factores de coagulación, no disminución. O sea, la B no es la respuesta. C, leucocitosis, neutrofilia, aumento de fibrinógeno
y aumento de los factores 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿cuál aquí es la respuesta? La A no es la respuesta, obviamente, porque no hay leucopenia. La B, leucocitosis, disminución de fibrinógeno, disminución del factor de coagulación. Aquí la segunda parte lo valora, porque disminución de fibrinógeno no hay, ¿no? En lo que hay una disminución de la acción fibrinolítica, ¿no? Que es todo lo contrario. La C, leucocitosis sí hay, aumento de fibrinógeno sí hay, y disminución del agente fibrinolítico lo hay. Y aumento de los factores de coagulación, ¿no? 1, 3, 7, 8, 9 y 10. No, eso es verdadero. Esa es la respuesta verdadera, la alternativa número C. La mayor parte del incremento del peso durante el embarazo no patológico es atribuible al aumento del líquido intracelular, anabolismo lipídico, tamaño del útero y su contenido de las mamas, anabolismo hidrocarbonado, líquido intravascular. Creo que aquí la respuesta es muy obvia, ¿no? Tamaño del útero y su contenido y de las mamas. Eso es lo que va, más que todo, lo que más va a pesar, ¿no? El incremento del peso se va a deber básicamente a tamaño del útero y del contenido de las mamas, ¿no? Llegando hasta un 50% de la ganancia del peso total, ¿no? Señale lo correcto acerca de la progesterona. A ver, los acetatos son transformados por la placenta en la producción de progesterona. La progesterona se produce a partir del colesterol materno. ¿Okay? El cuerpo lúteo es el encargado de la producción de la progesterona durante todo el embarazo. Falso, solamente durante las primeras 12 semanas. Luego la placenta asume esa labor. La placenta sintetiza los progestágenos a partir de la segunda mitad del embarazo. Falso, a partir de la semana 9. El cuerpo lúteo, en caso de fecundación, produce aproximadamente los primeros 3 meses de gestación. Verdadero, aproximadamente las primeras 12 semanas. La HCG inhibe su síntesis por el cuerpo lúteo. Falso. La respuesta es la 4. El cuerpo lúteo va a producir progesterona aproximadamente los primeros 9 semanas a 12 semanas, ¿no? En las cuales luego la placenta asume dicha función. La concentración máxima de la gonadotrofina coriónica humana ocurre hacia la semana 10, llegando a valores inclusive de 100.000 a 200.000. Alguna bibliografía habla hasta de 400.000 de manera fisiológica, ¿no? La semana 10, o sea, de la semana 7 a 12. Y esa es la respuesta, ¿no? La alternativa número 2. Los factores que pueden contribuir a una infección aguda del tracto urinario durante el embarazo, parto o puerperio, incluyen todos los siguientes, excepto, dice, compresión del uretre por el útero agrandado a nivel del borde pélvico. Dijimos que sí, ese es verdadero. Tono ureteral y de la peristalsis incrementados. Ese es falso, más bien disminuidos, ¿no? Por eso es la progesterona. Bacteriuria asintomática se da en la gestación y debe ser tratado con antibióticos, ¿no? La gestación, la diabetes, ¿no? Y pacientes inmunosuprimidos deben ser tratados con antibióticos en una bacteriuria asintomática. 4. Sensibilidad vesical disminuida, ¿no? Después de anestesia epidural. 5. Cateterización vesical. La respuesta aquí, la alternativa es la 2, ¿no? El tono ureteral y peristalsis no están incrementados, bien, están disminuidos por lesión de progesterona, y eso va a favorecer las ITU, ¿no? Las infecciones urinarias. Constituye un cambio respiratorio fisiológico durante el embarazo. La capacidad vital disminuye, falso. La capacidad inspiratoria disminuye, falso. Aumenta. El volumen residual disminuye, verdadero, ¿no? Dijimos que el útero desplaza el diafragma unos 4 centímetros hacia arriba, produciendo una disminución del volumen residual, ¿no? Y la capacidad residual y la capacidad pulmonar total, ¿no? Va a haber una disminución de esos 3 parámetros. La concentración del HCG en un volumen determinado es igual en sangre y en orina, ¿ok? Eso deben grabárselo. La concentración del HCG es igual tanto en sangre como en orina. En relación a los cambios del sistema endocrino durante el embarazo, es correcto. Agrandamiento moderado de la glándula tiroides, verdadero. Hay una disminución de la producción de factores estimuladores de tiroides. La prolactina disminuye hasta 10 veces sus niveles plasmáticos, falso. La tiroxina, ¿no? T4 sérica total aumenta en forma brusca entre las 30 y 35 semanas. La hormona del crecimiento aumenta durante el primer trimestre, ¿no? Aquí la alternativa correcta es la 1. Dijimos que hay un incremento moderado de la glándula tiroides, ¿no? Que no llega a producir un bocio, ¿okay? La tiroxina, la total, se incrementa
no de manera brusca, ¿no? Eh, la, la hormona transportadora de las de las T4 va a ver incrementada, pero la T4 libre se mantiene normal, dentro de los valores normales, ¿ok? Es importante conocerlo. La T4 total y la T3 total sí se incrementan, pero las activas, que son las libres, se mantienen dentro de los parámetros normales. Después de la fecundación, ¿cuántas semanas debe funcionar el cuerpo lúteo para que se mantenga? Debe funcionar hasta que la placenta pueda ejercer su función, la cual se da a partir de la semana 8. A partir de la semana 8, la placenta recién asume la función de producir progesterona. Entonces, hasta la semana 7 tiene que funcionar el cuerpo lúteo. En la última etapa de la gestación, se observa una mayor resistencia a la insulina debido reducción del número de receptores falso, hiperplasia de las células beta del páncreas, aumento del glucagón materno, receptores defectuosos. Aquí la respuesta dijimos que es la acción del lactógeno placentario, ¿no? El cual produce lipólisis, liberación de ácidos grasos. Todo ello favorece a contrarrestar la acción de la insulina produciendo una hiperglucemia no postprandial que predispone a una diabetes gestacional. El útero gestante, el agrandamiento mayor ocurre a nivel de la región fúndica, ¿ok? A nivel fúndico es que ocurre el mayor agrandamiento, mayor hipertrofia del músculo liso, es a nivel fúndico. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones puede encontrarse en un embarazo de evolución normal? Edema, puede haber edema, estreñimiento por la progesterona puede haber, hipertensión arterial. Dijimos que al contrario hay disminución de la presión. Falso, entonces. Vamos a la 2. Edema si hay, estreñimiento si hay, flujo vaginal si hay, leucorrea fisiológica si lo hay, y dolor de espalda por una lordosis fisiológica que se da en la gestación, ¿no? Para mantener el centro de gravedad en las piernas, ¿no? Evitar que el útero, que el abdomen con este útero grande se vaya hacia adelante. 3. Edema si hay, proteinuria no debería haber. Proteinuria, bueno, dependiendo de los rangos, ¿no? Pero de manera general no deberíamos encontrar proteinuria ni hipertensión arterial. La 3 no es la clave. 4. Flujo vaginal si hay, prurito vulvar no debería haber de manera fisiológica. La 4 no puede ser la clave. 5. Dolor de espalda podría haber por la lordosis fisiológica. Edema sí, pero proteinuria no. La 2. Edema sí hay, la retención hídrica, estreñimiento por progesterona, flujo vaginal si hay y dolor de espalda si lo hay. La clave es la alternativa número 2. ¿Cuál de las siguientes no es un cambio químico normal en un embarazo intrauterino? La fosfatasa alcalina incrementada, sí, hasta 2 veces su valor normal, inclusive hasta 3 veces menciona una bibliografía. La proteína disminuye, las transaminasas no se incrementan, se mantienen iguales, ¿ok? La colinesterasa sí se disminuye junto con las proteínas. La leucina se mantiene incrementada. La TGO y la TGP se mantienen dentro de los valores normales junto con la gamma-glutamil transpeptidasa y las bilirrubinas, ¿ok? Esa no se altera. La clave falsa es la 4. ¿Cuál de las siguientes hormonas disminuye en el curso de un embarazo intrauterino? Prolactina se aumenta, el andrógeno placentario tiende a aumentar, el estrógeno y progesterona también tienden a aumentar. La hormona del crecimiento hipoficiario tiende a disminuir, ¿ok? Esa es la hormona que disminuye en el curso de un embarazo intrauterino, ¿ok? Fíjense eso, la hormona del crecimiento hipoficiario. La causa más frecuente de anemia o una hemoglobina menor de 11 en la mujer embarazada es, lo dijimos, ¿no? Por una deficiencia de hierro, ¿ok? Esa es la causa más frecuente de anemia en la gestación, ¿no? La deficiencia de hierro. ¿Dónde se produce la 16-alfa hidroxilación de la hormona de hidroepiandrosterona sulfato, paso necesario para la síntesis de estriol por la placenta? Todo un florazo. El estriol es un marcador de bienestar fetal, ¿no? que suele analizarse como marcador de alguna alteración del feto, ¿no? Debido a que el estriol se sintetiza, ¿no? En el hígado fetal y en la suprarrenal. Por ende, la clave aquí es la 5, ¿no? Es a nivel del hígado fetal. Mientras que la progesterona es básicamente lo produce la madre, el estrógeno, el estradiol, el feto y la madre, pero el estriol sí es a nivel hepático suprarrenal del feto. Por ende se necesita esa integridad fetal para producir dicho estrógeno. Solo una de estas alteraciones analíticas puede considerarse normal durante el embarazo.
Bilirrubina total 2.3, falso, está incrementado. TGO 90 está incrementado. Gamma glutamina transpeptidasa. Fosfatasa alcalina 1.5 veces superior al límite máximo de la normalidad. La fosfatasa alcalina sí se podría elevar, ¿no? Como dije, de 2 a 3 veces, hasta 2 a 3 veces, ¿no? Los valores dentro de sus límites de normalidad. La positividad para anticuerpo antivirus hepatitis es falso, no tiene nada que ver la 5. Aquí la alternativa correcta es la 4. La fosfatasa alcalina se puede elevar hasta 2 veces el valor no superior al límite máximo de la normalidad. Inclusive algunas bibliografías mencionan hasta 3. Lo demás, la gamma glutamina transpeptidasa no se altera, la TGO no se altera, la bilirrubina no se alteran, ¿ok? Señale la respuesta correcta en relación con la gonadotrofina crónica humana durante el embarazo. Aumenta hasta la semana 10 y luego se mantiene constante hasta el parto. 2. Aumenta constantemente durante todo el embarazo. Falso. Tiene un máximo alrededor de las 10 semanas. Verdadero. Tiene su valor mínimo al final del embarazo. Comienza a aumentar de forma evidente a partir de la semana 30. Falso. La 3. Tiene un máximo alrededor de la semana 10. No se lo mencionamos en una de las diapositivas, ¿no? En una paciente de 26 años, gestante de 15 semanas, asintomática, ¿cuál de los siguientes hallazgos debe considerarse patológico? Galope en S3, desdoblamiento amplio no de S1, soplo diastólico grado 1-2 en vértice cardíaco, soplo sistólico grado 2-3 D4 en borde external, rectificación del eje cardíaco a la izquierda. Dijimos que el eje cardíaco sí suele irse para el lado izquierdo, el soplo sistólico no grado 2 y 3 en borde external puede ser de manera normal, desdoblamiento amplio de S1. El soplo diastólico en el vértice cardíaco, ¿no? En grado 1, 2 y 4 no se considera normal, ¿no? Y sí debería considerarse patológico. Marque lo verdadero con respecto a la nutrición durante la gestación. Disminuye las necesidades calóricas, los requerimientos de carbohidratos son mayores en el segundo trimestre, se incrementan las necesidades de hierro y calcio. Esto es verdadero, ¿no? Durante la gestación, si bien es cierto el calcio iónico no se incrementa, sin embargo, debido al feto, debido a todas las alteraciones metabólicas que hay, va a haber un incremento en las necesidades de hierro y calcio, ¿no? Y si no se le suministra dichas vitaminas, puede haber una anemia, ¿no? Ferropénica en la gestación, ¿no? Y es importante entonces incremento de estos elementos como el hierro y el calcio. El ácido fólico debe tomarse 3 meses antes de la gestación, ¿no? La ganancia de peso durante la gestación es aproximadamente de 6 a 12 kilos, ¿no? Hasta 10 a 12 kilos es lo que gana una gestante durante la gestación, ¿no? No debe ser de 6 kilos como dice ahí, no, hasta de 10 hasta 12 kilos. Hay un incremento de las necesidades calóricas, ¿no? Y los aumentos del requerimiento de carbohidratos básicamente se va a dar hacia la segunda mitad de la gestación. Bien, estos son los puntos claves en lo que son cambios fisiológicos en la gestación que deben conocer, ¿no? Para fines del examen, ¿okay? Es un tema muy amplio, muy bonito. Hemos tocado los puntos básicos, elementales que se deben conocer, ¿no? Para poder responder de manera correcta, ¿no? Las preguntas referentes a este tema.